la esperanza en el vacío. Y el subtema es alejamiento espiritual. Gloria a Dios. Y antes de tocar el tema en general, le preparé una composición en el piano. En verdad fueron dos. Una para iniciar y otra para terminar. Gloria a Dios. Así que me van a ver tocar la composición. Amén. Qué bendición. El tema principal es, el principal, esperanza en el vacío. Y el subtema es, en general, alejamiento espiritual. Así que voy a tocar una pequeña música que preparé para ustedes, para que así tenga un poquito más de profundidad. Es un tono triste, y mientras va avanzando el tema, van a sentir cómo es el tono, y cuando lleguen al final va a haber otra. Amén. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Bien, después de oírlo, ahora vamos a leer una pequeña definición. El vacío, hablando físicamente, no espiritualmente, pero el vacío es el estado donde una persona no sabe cómo reaccionar. Se aísla totalmente del mundo, se pone en un estado depresivo, a veces depresivo o de desconexión del tiempo y de sus sentimientos. No se puede confundir con la depresión, porque la depresión es algo que en plan tú puedes ver en la persona como esa tristeza en su alma o en su corazón. El vacío
emocional, algo mucho más profundo. Que en plan esa persona no sabe cómo sentirse en un momento adecuado. A veces puede llorar o puede estar feliz, pero es una experiencia realmente horrorosa según descripciones de las personas. Ahora tenemos algo, el vacío o alejamiento espiritual. Sucede cuando una persona cristiana pierde su conexión con Dios y el Espíritu Santo. Dejando a esa persona con un vacío general sucede cuando no le damos prioridad a nuestra vida cristiana. Vida cristiana. Dejando que las cosas del mundo te consuman, olvidando poco a poco tu relación con Dios. También sucede cuando evitamos y dejamos ir a la iglesia. Entramos en un estado de desconexión y después también de tristeza profunda. Esto no significa que Dios te abandonó completamente, sino que es una señal para que te arrepientas y le dé prioridad a tu vida como cristiano. Esto les pasa a todos los cristianos, en general jóvenes, que todavía no tienen experiencia, o personas que están recién convertidas en el Evangelio, aunque eso sería ya pruebas del mundo o que Satanás lo quiere sacar del Evangelio. Pero en casos más profundos se puede dar a personas que ya son muy viejas en el Evangelio, que entran en ese estado donde sienten como que ya no tienen la misma conexión con Dios como antes. Digo que es un tema un poquito profundo, un tema que en verdad pocos se atreven a hablar, y esto es más que la gente de la calle para nosotros. Estaba tocando justamente esa canción, la música que le mostré esta mañana, porque no tenía un tema pendiente ni nada. Entonces empecé ahí como que a fluir y se me ocurrió ese tema. Por eso le toqué la música, para que más o menos vean cómo se relaciona esta música que creé con el tema. Y le voy a decir una cosa: perder tu relación con Dios es como perder tu vida. Y hay personas que pierden su relación con Dios y que no la quieren recuperar y es demasiado tarde. Lo veremos próximamente. Formulé 3 preguntas. Fácil. ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y cómo podemos evitarlo o volver a conectar con Dios? Bien. ¿Cómo sucede? Por el pecado. Generalmente sucede cuando, por un pecado, a un cristiano, los cristianos saben que es malo hacer pecado, porque es algo pecaminoso y eso influye en la ley de Dios. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sería: hermano de la iglesia que se ve por un conflicto, generalmente ya está rompiendo su paz espiritual porque tiene un conflicto con otro hermano y su conexión con Dios por una simple pelea. Esto es algo que ocurre mucho y he oído anécdotas de parte de Félix, de cualquier, incluso del pastor, que van por una actividad de pastores y esos pastores se recorren y se piden perdón lo que pasó hace 50 años, 20 años, 15 años, 10 años, y se piden perdón ahí mismo, porque quizás la conciencia, esos 20 años, 50 años todavía no la ha dejado. La conciencia, que en plan, le fallé al hermano y nunca le pude pedir perdón, y se recorren y se perdonan y lloran y todos felices. Pero es mejor tarde que nunca. Mientras más temprano sea, mejor, para que no viva con eso en la mente. Pero generalmente eso sucede por el pecado que uno hace, la desconexión con Dios. Y hay a veces que uno hace un pecado y uno no le pide perdón a Dios y eso se te queda ahí en la mente. Y tú mueres con eso. Y tú te vas a llevar ese recuerdo, como que hice tal cosa, y jamás pedir perdón. Y eso es horroroso. Para eso, vámonos a 1 de Juan,
capítulo 4, del 7 al 12. 4, 7 al 12, primera. Ajá. Primera de Juan. Cuando lo tengan, digan un amén, por favor. Amén. 4, 7 al 12. Amén. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se demostró, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó a sí mismo, debemos también amar a nosotros. Debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muchas gracias, Señor, por tus palabras. Puse el ejemplo de pelea entre hermanos porque eso es lo más frecuente que se puede ver en una iglesia. Un hermano se enojó con otro por lo que hizo y ya se pelea y como ellos se aman, se prefieren perdonar. Y aquí quise hacer una gran comparación. ¿Por qué sucede esa desconexión con Dios? Fácil por el pecado, y puse ese ejemplo, pero quise poner este verso. El amor supera todo límite, toda barrera y absolutamente todo. Incluso fue tan grande el límite que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Y aparte para que seamos libres de ese pecado que no consumamos, porque antes el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año hacia el manto del templo para pedir perdón por todos los pecados, o sea, del pueblo. Cierto, así es como funcionaba. O mandaban a matar animales. Entonces Dios, vamos a decir que se cansó de tanto sacrificio, de tanta sangre, de tanto humo, que en plan tú pecabas a las 3 de la tarde y a las 4 ya tú tenías que volver por un animal, y era un lío, mucha sangre, y era como recursos que se podían aprovechar, porque uno ni sabe cuántos cerdos mataban al día. No sé, porque esa gente no comía cerdo. Exactamente. A los vinos machos, los pobres. Lo mejor es Todo tiene que ser macho. Lo mejor es el cerdo. Y el año volvían a hacer lo mismo. Al momento. En el año no, porque eso es que lo hacían anual. Entonces volvían a hacer lo mismo pecado, volvían a matar becerros. Exactamente, entonces Dios decidió romper ese límite, mandó a su Hijo unigénito. Ok, porque se perdió. Aquí hay algo interesante. Amados, amémonos uno a otro. Porque la Biblia recomienda que nos amemos uno a otros. Según como recuerdo, son 10 mandamientos que hay. Y si uno pone el primero, que amar a Dios sobre todas las cosas, uno cumple ya todos los mandamientos. Porque si... O el segundo. El segundo. Entonces, si nosotros cumplimos ese mandamiento, uno ya cumple el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el tal. Todo lo cumplimos. ¿Por qué? Porque si amamos, no matamos, no engañamos, no adulteramos, nada de eso. Dios es tan específico que la mínima cosa, Dios la tiene planeada para algo específico.
Entonces, hermanos, nuestra desconexión espiritual muchas veces viene de que realmente no amamos a nuestros hermanos. Y por ahí viene el pecado hay un pecado que es uno de los más peligrosos y por eso es que viene casi todos, y son los celos y la envidia. Principalmente la envidia. Cuando nosotros envidiamos, por ejemplo, Lucifer, cuando estaba en el reino del cielo, envidió la presencia de Dios, quería ser como Él. Y por esa envidia vino los celos, vino la revolución, vino todo lo que conocemos. Simplemente por la envidia. Entonces, si nosotros envidiamos a un hermano, estamos infringiendo la ley de Dios literalmente. ¿Y qué pasa cuando infringimos la ley de Dios? Ya no hay nada que podamos hacer. Por eso, hermanos, muchas veces nuestra desconexión espiritual de Dios, de parte de Dios y su espíritu viene porque envidiamos algo y no lo sabemos. Y cuando vengamos a darnos cuenta, ya es demasiado tarde. Por eso siempre, Y en todos los sentidos, los culpables somos nosotros, no es Dios. Dios No. siempre quiere que estemos en conexión con Él. Nosotros somos los que cometemos la falla y cometemos el error. Y le damos la espalda a Dios por los hechos que hacemos. Pero Él siempre está de frente a nosotros. exacto, pero Él siempre nos perdona. Sí, exacto. Entonces, si nosotros tomamos que sea 5 minutos para reflexionar y uno dice, Señor, no quiero perder esa conexión contigo, por favor muéstrame lo que yo estoy haciendo mal. Tú no sabes si te aparece un video de YouTube ahí, si estás haciendo esto, que algo, pues una predicación, un texto bíblico, un mito, que te confirme que tú estás haciendo mal. Hazle caso porque tú no sabes lo que va a suceder. Así es. Bien, pero, bien, aquí se nos habla sobre el amor de Dios, que nos amemos unos a los otros. Si desobedecemos esto, perdemos lentamente nuestra conexión a Dios. Y esto lleva a, y esa es la segunda pregunta, ¿cómo sucede? Porque ya sabemos por qué está y por qué sucede. Ahora, ¿cómo sucede en nuestra vida? Por la desobediencia. Por la desobediencia, el hombre y la mujer fue creado para no morir. Plan original, vivir eternamente. Y por la desobediencia fue que vino la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que tú desobedezcas y otra cosa es que tú desobedezcas a tal punto que nada funciona ya para ti. Ahí dice de que no siga lo mismo que yo estoy siguiendo porque yo lo estoy pagando fuerte. Ahora, él sabe muy bien que está pecando y todo. Y me dijo, yo estoy en pecado. Me hizo una aplicación completa con todo el versículo. Detallado. Como nadie, literalmente. Y él me dijo así mismo, yo estoy en pecado. Pero él no quiere volver a la iglesia, entonces lamentablemente no va a participar. ¿Sí, hermanos? Entonces, por la desobediencia, generalmente lo hace espiritual, en el creyente sucede cuando desobedecemos las órdenes de Dios en nuestra vida. Es algo que tiene que evitar especialmente los nuevos creyentes y jóvenes. Para esto, vámonos a Joel, capítulo 2, versículo 13. Por favor, que lo tenga leer. Joel 2, capítulo